Continuamos con Mujer 360, muchísimas gracias por su compañía. En este momento nos visita en los estudios de Telesucesos el doctor Milton Rocha, quien es docente de la Escuela de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrado del Estado. Doctor Rocha, bienvenido a Mujer 360. Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes. Para mí es un gusto compartir este espacio y poder hablar de algunos temas que estamos investigando en la Universidad de Posgrados del Estado. Precisamente desde ese lado quería iniciar esta conversación, doctor. Cuéntenos acerca de las investigaciones que se han desarrollado en torno a los grupos vulnerables que se encuentran en nuestro país. Tenemos conocimiento que ayer se realizó un evento tipo conversatorio en la librería de la institución en el que se trataron diversos temas sobre la investigación que desarrolla el IAEN en cuanto a la no vulneración de los derechos de las personas pues que muchas veces se sienten vulneradas en este sentido. Bien, para nosotros como Universidad de Posgrados del Estado tenemos también una misión y entre ellos es poder desarrollar proyectos de investigación y de vinculación. Específicamente la Escuela de Derechos y Justicia ha creado el proyecto de investigación y vinculación de la promoción, protección y materialización de los derechos de grupos de atención prioritaria en Ecuador desde la interculturalidad y la plurinacionalidad. Entendamos que en el espectro de los grupos de atención prioritaria, conforme a la Constitución, su artículo 35, nos encontramos con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas en situación de movilidad, mujeres víctimas de violencia, también tenemos personas privadas de libertad, personas con discapacidad, entre otros que, como lo había mencionado justamente Paul, han tenido digamos, cierto margen de exclusión históricamente, es decir, son más vulnerables, más propensos a tener o a sufrir cierto tipo de afectaciones. Nosotros planteamos este proyecto y trabajamos con cada uno de estos ejes, ¿no? Específicamente para el día de ayer tuvimos un claro ejemplo de cómo funcionan estos proyectos. Fue un conversatorio que vino de una investigación que se realizó desde la Escuela de Derechos y Justicia relacionado con la indemnización de personas con discapacidad y trabajadores sustitutos a través de un precedente de Corte Nacional de Justicia. Lo interesante detrás de todo esto es que nosotros a través de la academia podemos articular con instituciones del Estado. Tuvimos presencia de la Corte Nacional de Justicia, de la presidenta de la Sala Laboral, la doctora Emma Tapia, también tuvimos desde el Legislativo de la Asamblea Nacional, el compañero Alejandro Lara, asambleísta nacional, y desde la academia estuvimos con la decana de la Escuela de Derechos y Justicia, mi persona, y por supuesto no podíamos obviar los distintos actores, es decir, el propio sector. Estuvieron en su gran mayoría, el 90%, personas con discapacidad, parte de este diálogo interactivo, y organizaciones internacionales como ONU, el PNUD, también varios entes, digamos, propios de organizaciones de personas sordas, igual con discapacidad visual, entre otros, que colaboraron con mucha información, insumos detrás de esta preocupación de, por ejemplo, la empleabilidad, de qué sucede con muchos de los casos que los despiden o no les dan las oportunidades para poder acceder a un trabajo digno, reducen sus horas, les pagan menos, entre otros aspectos que justamente la investigación intenta verificar y demostrar y dar respuestas. El producto de esto fue una propuesta de reforma al Código de Trabajo que se ha trabajado con los distintos actores y que se espera pueda ponerse en conocimiento ya de la Asamblea Nacional para su respectivo debate, que pase todo el procedimiento que corresponde. Dentro de lo que usted ha indicado, doctor, me ha llamado muchísimo la atención un punto clave: los cuidadores. Por favor, definamos a los cuidadores y qué representatividad tienen en la sociedad como vínculo entre la misma sociedad y la persona con discapacidad o la persona que tiene una vulneración. Siempre se habla de los grupos de atención prioritaria, pero desde el lado de la persona que vive este tipo de afectación, puede ser, o de discapacidad, pero no del otro lado, la persona que vela por esta persona o este grupo de personas y que siempre es vulnerable y quizá pierde un poco de su, no pierde, sino sacrifica, se podría decir, un poco de su tiempo, de su vida como tal, por el bienestar de la otra persona.
definamos un poco el tema de lo que es una persona cuidadora y su rol como persona que se encuentra al lado de este tipo de personas vulnerables. Efectivamente, uno de los grandes retos que teníamos nosotros es poder definir, ¿no? Exacto. Varias personas, categorías, y la investigación nos llevó a verificar que efectivamente hay que estratificar desde el núcleo familiar y más allá de esto, digamos, una idea de familia extendida para una persona, sea por ejemplo un niño, niña, adolescente, pero también en este caso hablamos de una persona con discapacidad. Para cuestiones jurídicas es importante en este caso definir la persona con discapacidad, el trabajador sustituto y la persona que está bajo su cargo y la persona que cuida, ¿no? Entonces digamos que hay distintas categorías: el cuidador, el trabajador sustituto y la persona con discapacidad. Y hay variaciones de trabajadores sustitutos. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra investigación, justamente para la reforma que se plantea que se incorpore en el Código de Trabajo, sugiere que no en todos los casos, ¿no?, el cuidador es la misma persona que se califica como trabajador sustituto. ¿A qué me refiero? Yo puedo encargar a una persona de mi seno familiar que cuide y pagarle por eso, ¿no?, a la persona. Entonces es la persona cuidadora. Pero esta persona nunca va a poder calificarse como trabajador sustituto porque quien está a cargo, quien mantiene, que sostiene, quien económicamente está brindando este soporte es quizás el familiar, la mamá, el papá, el hermano, digamos, tienes ese espectro de la familia, que es realmente que la persona que está aportando desde esa esfera económica. Entonces, ¿por qué decía del trabajador sustituto frente al cuidador? Porque el cuidador, en el caso de la reforma que estamos planteando, no tiene, digamos, por lo menos actualmente, en el caso de ser despedido, ¿no?, y que tenga el cuidado de una persona de discapacidad, no se le reconoce la indemnización adicional con 18 veces de la remuneración que mejor haya percibido, pero sí para el trabajador sustituto, porque hay que reconocer la estabilidad laboral de estas personas y también de las personas con discapacidad. Claro, aquí solo agregar una pequeña cuestión, que además de esta indemnización que se realiza, que es la más alta, ¿no?, que te da la ley, también está la indemnización por discriminación. En el caso de la discapacidad, efectivamente entramos en esa categoría en el caso de suceder, ¿no? Se sospecha que efectivamente hubo una discriminación en relación a la diferencia que le haces por la condición o la situación o posición que se encuentra esa persona en la sociedad. Eso es lo que un poco nos ha mostrado esta investigación. Muy bien. Y dentro de este gran universo de actores sociales, tenemos a para mí, los más vulnerables de los vulnerables, los niños, niñas y adolescentes. Dentro de la investigación, ¿qué puntos decidores, qué relevancias se han encontrado que nos pueda compartir en este momento en cuanto a la vulnerabilidad de los más pequeños? Bien, en cuanto al eje de niños, niñas y adolescentes, nosotros tenemos este proyecto de investigación que es bastante amplio, pero que nos hemos enfocado en ciertas cuestiones que hemos ya identificado en la problemática, ¿no? Una de ellas es justamente en cómo se controla el régimen de visitas, las pensiones alimenticias, y también hemos colaborado a través de esa articulación con opiniones expertas para las reformas en la Comisión específicamente de Niñez de la Asamblea Nacional. En particular tenemos como muchos retos por cumplir de lo que nos arroja la información. Por un lado, en el campo normativo nos encontramos con el reto de poder armonizar el Código de la Niñez y Adolescencia, el CONA, porque es anterior a la Constitución del 2008. Entonces los estándares que se desarrollan en esta Constitución no están totalmente reflejados en este código y tampoco cumple con ese avance que se ha hecho a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Desde ahí tenemos ya un problema en cuanto a norma, pero también los problemas que nos preocupan a fondo son con estas cosas que pasan más frecuentemente, ¿no? Es decir, estos contextos en los que hay divorcios, separaciones, ¿no?, cuando hay uniones de hecho, cuando simplemente tienen una persona que por haber circunstancias, aunque no convivan, no estén juntos, pero que tienen un hijo o una hija.
En esos casos, ¿qué es lo que sucede? Que entras en dificultades para saber con quién se queda la tenencia, cómo se paga la pensión alimenticia, cómo reclamar esto. Y lo más interesante, porque esto, digamos, puede ser procedimental, tú puedes leer el código y saber los tiempos, qué hacer. Lo realmente es preocupante es que se vuelve un escenario a veces de violencia psicológica, simbólica, económica, que afecta al núcleo familiar. Entonces, uno de los datos interesantes que nosotros encontramos es que aproximadamente entre 60 o más personas que tienen la tenencia y bajo el cuidado de una persona, niño, niña, adolescente, y que está, digamos, rodeada de este contexto del régimen de visitas de pensiones alimenticias, son mujeres jefas de hogar, ¿no? Y entre ellas, digamos, un porcentaje también representativo son mujeres solteras, y que a partir de esa situación también han sido víctimas de violencia, instrumentalizando estas cuestiones quizás jurídicas por parte de la otra persona, porque tiene que verle, porque tiene que hacer, digamos, y comienzan los acosos, comienzan estas cuestiones que nos preocupan en el fondo, porque hay que darle una respuesta distinta, porque son problemas estructurales que tenemos como sociedad. Doctor, veamos del otro lado. Siempre hablamos del que es muy válido, del tema de cómo está la situación de las mujeres vulnerables. Y los hombres vulnerables, tenemos un registro, tenemos un seguimiento de, quizás sea menor, no lo sé, pero existe y es una realidad que vive entre nosotros. ¿Cómo está ese tema? Bien. Aquí otro de los datos cualitativo que nos da el análisis de sentencias. Para el caso de la judicatura hemos evidenciado que tanto para el caso de mujeres como para el caso del hombre a veces hay una aplicación no adecuada de esta perspectiva de género, ¿no? Entonces se crea un estereotipo. Entonces creas un estereotipo en el que efectivamente crees que por el hecho de ser mujer ya le corresponde, ¿no? O la tenencia, o el reclamo, u otro tipo de situación, pero no es así tampoco en todos los casos. ¿Por qué? Porque la norma sí es clara en cuanto a lo que tiene que realizarse para, por ejemplo, otorgar la tenencia a una persona. ¿Qué es la tenencia? ¿Con quién va a estar la persona? El cuidado, la educación, la salud, etcétera. La otra persona, por haber circunstancia que, digamos, no tiene la tenencia, pues tendrá que cumplir con su rol igual parental, ¿no? Esto indistintamente de hombre o mujer. ¿Cómo se decide? Son ejercicios de proporcionalidad. Entonces, ahí no es un problema del padre o de la madre, ¿no? Si te corresponde o no te corresponde por el hecho de serlo. Realmente el ejercicio que hace el ámbito jurisdiccional, jueces, juezas, es para saber, primero, si es idóneo, ¿no? Si cumple con el fin, con quién va a estar mejor, ¿no? Si es necesario, si es estrictamente proporcional, es decir, eso, mientras está separada la persona, no tiene un contacto directo con uno de los progenitores, pero con quién va a estar mejor. Ese ejercicio es el que se hace a través de la jurisdicción. O sea, puede que esté mejor con el padre que con la madre, pero eso pasa un ejercicio realmente técnico, de informes, de preocupación. Ahí está el interés superior y sobre todo el llamado desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Hay que garantizar aquello, ese es nuestro fin, ¿no? Y todas esas investigaciones las desarrolla la Universidad de Posgrado del Estado y otras universidades que también forman parte de la Academia Ecuatoriana. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo aquí en Mujer 360. Le comprometemos para una próxima oportunidad en Academia 360. Siempre discutimos temas de interés que están desarrollándose en la esfera de la sociedad. Muchísimas gracias y continuamos con más aquí en Mujer 360. Muchas gracias, un gusto.